Ok, entonces, la sesión 4, que fue la anterior, fue una sesión en donde nos dio tiempo de ver diferentes cosas. Dejen hago un repaso rapidísimo de esta sesión, que fue la del jueves 18. Empezamos repasando la proposición 3 de Euclides. ¿Se acuerdan? El libro de Euclides está escrito con estos teoremas, o que le llama proposiciones. Son bastantillos. Nosotros vimos los dos primeros en la sesión 3 y en esta sesión 4 vimos la tercera proposición y la importancia de esta proposición. Lo que les dije era que con esto Euclides nos enseñó a cómo trasladar segmentos. Entonces, vimos esta proposición 3, nada más haciendo un repaso, vimos cómo se demostraba, y lo que les decía que la importancia de esta proposición es que Euclides nos dice cómo trasladar segmentos, y lo importantísimo de eso es que entonces la traslación dentro de la geometría no tiene que ser un postulado extra, sino se puede deducir a partir de los 5 postulados que él hizo y de las construcciones que va haciendo, ¿no? Y eso es importante, muchachos, porque lo que quiso hacer Euclides, y creo que eso es una de las valías, es dar el mínimo número de postulados con los cuales él podía construir toda la geometría. Y él encontró que el número mínimo eran esas 5. Entonces, después vimos este criterio de congruencia, vimos la congruencia entre ángulos, volvimos a hacer un repaso de los tipos de ángulos que tenemos. Hicimos algunas definiciones: ángulos adyacentes, ángulos, bueno, rectos, ya lo sabíamos, que eran perpendiculares. Introducimos esto de ángulo llano y recordamos algunas definiciones que ya habíamos visto anteriormente, como ángulos agudos, obtusos. Y definimos nuevos ángulos, introducimos esta idea de ángulos complementarios, que son dos ángulos que sumados me dan un ángulo recto; los suplementarios, que son dos ángulos que sumados me dan dos rectos, o sea, 180 grados; y los ángulos conjugados, que son dos ángulos que la suma me dan los 4 rectos, que es toda el plano cartesiano, ¿no? El plano cartesiano son 4 ángulos. Y vimos algunas de estas propiedades de estos ángulos. Introducimos el sistema sexagesimal para estar haciendo ya ejercicios con ángulos. Hicimos varios ejercicios, ¿verdad? Aquí estos ya ejercicios no tenían nada que ver con demostración, era simplemente aplicar lo que ya habíamos aprendido en ángulos prácticos, perdón, en ejemplos prácticos. Hicimos 4 y después empezamos a discutir unos teoremitas, esto que tenía que ver con ángulos opuestos por el vértice. También vimos lo de un teorema sobre paralelas, y después estábamos empezando a ver justo este teorema de que si dos rectas paralelas son cortadas por una secante, entonces los ángulos internos del mismo lado eran suplementarios. Y aquí de hecho empezábamos a hacer algunas precisiones de cómo, por ejemplo, bueno, les pusimos diferentes nombres a todos, hicimos 8 ángulos, identificamos cuáles eran los alternos internos, los opuestos por el vértice, los correspondientes, y vimos ahí de lo que ya íbamos aprendiendo, que algunos tenían que ser necesariamente iguales a otros, y esto es que eran rectas paralelas, y dijimos ahí, bueno, cuáles eran justo los alternos internos, los alternos externos, los correspondientes, los por el vértice. Y ahí fue donde nos quedamos. Iniciamos, les dije que íbamos a ver bueno, les mencioné otro teorema que decía que si dos rectas paralelas son cortadas por una transversal, entonces los ángulos alternos internos son iguales, los ángulos correspondientes son iguales, y les dije que íbamos a ver un teorema que era uno de los más importantes o interesantes que ustedes aprendían en geometría, y es el que dice que en todo triángulo la suma de los 3 ángulos internos es siempre igual a 2. Entonces, hasta ahí nos quedamos. Yo no sé si hay duda de la sesión anterior. Y bueno, la idea es ahora estamos en la sesión 5 y la idea sería continuar con esta cuestión.
Algo que si ya revisaron el ejercicio que justo les dejé en la tarea, agarré 4 de esos teoremas y les estoy pidiendo que hagan la demostración. Ya hicieron una demostración de algunos del 2, de la proposición 2 de Euclides, y ahorita estos ya nos llevan el orden de cómo los presentó Euclides, pero son resultados que se utilizan mucho en algunas de las materias que vienen después. Entonces me parece que es importante que ustedes lo tengan clarísimo, y para no dedicarle aquí mucho tiempo a las demostraciones, les estoy dejando estas 4 demostraciones. Insisto, no los vamos a pasar demostrando todo el curso, pero ahorita al principio creo que es interesante que ustedes aprendan esto de las demostraciones. Así les eché el ojo a algunas de los ejercicios que entregaron, no de todos, pero algunos hicieron unas demostraciones bastante detalladas, bastante bien hechas. Yo no pude ver todas, entonces cuando las pocas que vi que estaban muy bien hechas, realmente me dio gusto, porque al final, insisto, la idea es que ustedes agarran un poco la idea de cómo se trabajan en las matemáticas. De repente, yo no sé ustedes qué tanto consuman, por ejemplo, videos de YouTube, de matemáticas, que hay muchos en la actualidad. Yo he visto algunos y de repente veo cosas que me parecen un poco extrañas, porque hay algunos youtubers, como ellos les llaman, que empiezan diciendo, ¿cómo es posible que esto no se ve en las escuelas y que solamente memorizamos y no razonamos? Yo de repente me pierdo un poco, porque yo me recuerdo a mis maestros de matemáticas en la prepa y después en la universidad, y siempre la insistencia fue razonar, razonar, no memorizar. Entonces, no sé si en verdad eso sigue existiendo en las escuelas, lo de memorizar. Me parecería que no, pero a lo mejor, bueno, yo tuve esa suerte de que tuve profesores de ese estilo. Pero independientemente de eso, creo que eso de los teoremas nos permite justo tener este pensamiento, o ir desarrollando este pensamiento como un matemático, y además lo más importante es que es una forma de ver justo que las matemáticas se van construyendo, así como si fuera una pared, ladrillo a ladrillo, y se van teniendo cimientos muy firmes, y ahí se va construyendo toda una edificación matemática. Y que esto de que hay que memorizarse las cosas, pues no es así, ¿no? Y mucho menos debería de ser así en la universidad. Entonces, les dejé estos teoremitas para que los demostraran. Por ejemplo, este de si 2 rectas son cortadas por una secante, entonces los ángulos internos del mismo lado del mismo lado de la secante son suplementarios. Y también dejé, si no mal recuerdo, estos otros 2. Uno que dice que si 2 paralelas son cortadas por una transversal, entonces eso ya los habíamos estado revisando la vez pasada, los ángulos internos son iguales, y que los ángulos correspondientes son iguales. Entonces, para hacer estas demostraciones, justo como parten de paralelas, pues lo que tendrían que hacer, acuérdense, lo que siempre se les recomienda hacer es primero hacer un dibujo, un croquis de esto que están haciendo. Entonces, por ejemplo, algo que hay que hacer, que les permite hacer la demostración con todo cuidado, es agarro yo, si se trata de 2 rectas paralelas, pues lo primero que hago es dibujo mis rectas paralelas. Ahí están, 2 paralelas. Y luego dice que son cortadas por una transversal. Entonces yo agarro otra recta y las corto. Pues ahí está ya la recta transversa a esas 2 paralelas. Y como ya habíamos visto, pues entonces en la sesión anterior definimos justo, insisto, lo que se llamaban ángulos alternos internos. ¿Se recuerdan? Por ejemplo, aquí dada esta nomenclatura, los ángulos opuestos por el vértice eran, por ejemplo, eta con alfa son opuestos por el vértice, gamma con teta son opuestos por el vértice, delta con kappa eran opuestos por el vértice, omega con beta son opuestos por el vértice, ¿no? De hecho, aquí están todos los pares, los que te acabo de decir, aquí están los 4 pares escritos. Y después vimos todos los ángulos correspondientes. Entonces, fíjense, esta figura, si yo aquí pudiera hacer, déjenme si quieren lo hago aquí, si yo aquí pudiera hacer un corte, déjenme voy a hacer
un corte, si aquí tuviera tijeras y pudiera hacer un corte sobre esta línea amarilla que estoy haciendo, y agarro y muevo la parte de abajo sobre la parte de arriba, ¿están de acuerdo ustedes que eso, lo que estoy diciendo es, si por ejemplo, bueno, pero déjenla tener en verde. Entonces, si hago un corte ahí donde está mi línea amarilla, con unas tijeras pudiera cortar la hoja, y agarro y muevo la parte de abajo y las trato de superponer sobre la parte con la parte de arriba, lo que me quedaría simplemente sería una figura de este estilo. Entonces, donde justo este ángulo que está aquí, por ejemplo, este ángulo, que la vez pasada le llamamos beta, y este theta, resultaría que son el mismo, serían justo este ángulo. ¿Sí lo ven? O sea, si agarro y la función de figuras porque lo hizo feito. Insisto, este era beta, este era teta. Y si cortara por ahí y superpusiera beta con teta, justo ambos resultarían que son este ángulo. Entonces ahí se ve muy sencillo que justo deberían de ser iguales. Porque si lo superpongo, simplemente yo vería el dibujo de abajo. Y así pueden hacer con todos los otros ángulos. Entonces, por ejemplo, quedaría, déjenme ver los nombres de la vez pasada, eta y delta. Resultaría que este ángulo que le llamamos delta y este ángulo que se llama eta, pues resultaría que son solamente este mismo ángulo. Y por lo tanto se ve así por construcción, no lo estoy demostrando, simplemente por visión de que serían el mismo ángulo. ¿Ok? Y así con los otros dos pares que me faltan. Los otros dos pares serían, por ejemplo, gamma y omega. Entonces, este ángulo que es gamma, este que le llamamos omega, pues resultaría que son este solo ángulo, ¿verdad? Y por lo tanto se vería que son iguales. Y los otros dos que me faltan, pues sería el restante, ¿no? Este de aquí sería justo igual. Los otros que me faltaban, que le llamábamos la vez pasada alfa y kappa. Este que se llama alfa y este que se llama kappa, serían realmente un mismo ángulo. Y ahí se ve como de manera muy sencilla, muy visual, que esos ángulos tendrían que ser iguales, que fue justo lo que dijimos la vez pasada y que es lo que justo hay que demostrar en parte de lo que hay que demostrar en que los ángulos correspondientes son iguales. También hay que demostrar que los alternos internos son iguales, si se acuerdan, los alternos internos tendría que ver aquí, en este caso, por ejemplo, gamma y beta son alternos internos. Entonces, habría que demostrar que gamma es igual a beta. ¿Y cómo podría yo demostrar eso? Pues, fíjense, beta es uno de los blancos, ¿no? Y gamma es uno de los naranjas. Pero vistos así como lo hice, cortando con la línea amarilla y superponiéndolos, pues el naranja y el blanco son opuestos por el vértice. O sea, si este es gamma y este es beta, pues son opuestos por el vértice y por lo tanto son iguales. Ya habíamos visto la vez pasada que los opuestos por el vértice eran iguales, ¿no? Aquí lo hicimos en este caso y de hecho hicimos la demostración así no tan rigurosa, pero la esbozamos de que eran iguales. Entonces, pues tendrían que ser iguales y justo entonces va a resultar que en este caso este ángulo gamma y este ángulo beta, que son los alternos internos, son iguales, ¿no? Entonces eso habría que demostrar también y eso es lo que van a hacer ustedes en lo que van a hacer de ejercicios que van a entregar el juego. Hasta aquí dudas, muchachos. Queda clarísimo cómo esto es como realmente es muy sencillo, si se dan cuenta de la figura de opuestos por el vértice y de sacar una copia de ella y superponerla, llegamos al dibujo de aquí de arriba, y entonces la igualdad de los ángulos se entiende de manera muy sencilla, si uno ya entendió esto de que los ángulos son igual y opuestos por el vértice son iguales. Entonces, lo único que tendrían que hacer es escribir bien la demostración, cuál es la hipótesis, qué es lo que hay que demostrar, y cómo se demuestra, acuérdense en base
a los postulados que ya tenemos o a los teoremas anteriores que ya tenemos. ¿Hasta aquí dudas, muchachos? ¿No? Ninguna, profesor. ¿Así alguien dijo que sí? ¿O alguien dijo que no? Estamos bien, ¿verdad? Ninguna. Ok. Vale. Entonces, también les dejé este otro teorema de tarea que por un punto exterior a una recta dado no puede hacerse pasar más de una paralela a esta recta. Ese es un teorema interesante porque es como parafrasear, reescribir el quinto postulado de Euclides. ¿Se acuerdan? Yo les dije también la vez, ya no me acuerdo en qué vez les dije, si en la 3, a ver si me ve si es en 3. Ok, no está en esta. Entonces se los dije en la 2. Déjenme ver. Aquí les dije que justo este quinto postulado de Euclides era el corazón de esta geometría euclidiana, era realmente lo que le hacía ser lo que era. Y entonces, ¿se acuerdan? Este quinto postulado tiene que ver que dos rectas paralelas no se cortan nunca, aunque lo enunciamos diciendo que si se cortaban en algún lado, la suma de esos ángulos interiores era menor que dos rectas. Entonces, esta es una forma en que está escrita muchas veces en varios otros textos, el quinto postulado. Muchos libros no siguen la forma en como lo hizo Euclides, aunque están basados en la geometría euclidiana, a veces agarran unas formas diferentes de hacer la exposición, y algunos ponen justo este como el quinto postulado. Aquí no lo estamos agarrando como el quinto postulado, pero se puede demostrar como consecuencia de los postulados, y dice que por un punto exterior a una recta dada, no puede hacerse pasar más de una paralela a esa recta. Entonces, lo que me está diciendo aquí, más en algún dibujito rápido, me está diciendo que si yo tengo una línea recta, y afuera de esa línea recta hay un punto, por esa recta, por ese punto, dice que no puedo hacer pasar más de una paralela. O sea que si yo agarro y trazo una paralela que pasa por ese punto, solamente voy a poder hacer una de ellas, no puedo hacer más. Y esa es otra forma de reescribir el quinto postulado. Aquí puse un comentario en mi nota, dije, ojo, mucho ojo, el teorema no garantiza que deba existir al menos una paralela. Esas son de esas partes que cuando uno ya se pone muy lógico y se pone uno a revisar bien la teoría euclidiana, se ve que de repente hay algunos huequitos que no cubrió bien Euclides, pero obviamente no se le va a culpar por ello. Hizo un gran trabajo de síntesis. Y entonces aquí lo único que les digo es que el teorema no garantiza que deba existir al menos una paralela. Lo que dice es que no puede hacerse pasar más de una paralela, pero nunca me dice que al menos existe una paralela, ¿no? Y por eso algunos libros ponen como postulado que por un punto exterior a una recta es posible trazar una paralela. Eso corrige esa parte del resultado. No sé si me explico. O sea, decir que no puede pasar más de una paralela no es lo mismo que decir que al menos pasa una paralela. Pero bueno, es una forma como lógica de describir las cosas. Por eso entonces también lo van a hacer ustedes, y ese es el quinto postulado escrito de una manera diferente. Con eso van a concluir sus ejercicios. Realmente son solo 4, si no mal recuerdo, y son sencillos, y van a aprender ustedes un montón. Entonces, hasta aquí, donde justo le estoy poniendo esta línea recta, hasta aquí fue donde llegamos la vez pasada y donde van a llegar ustedes con su tarea, y entonces de aquí para allá vamos a ver cosas nuevas, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el plan de la sesión de hoy? Miren, voy a enunciar varios resultados, tipo de teorema, pero no los voy a demostrar, y de hecho algunos de ellos ni se les voy a pedir que los demuestren, porque realmente, insisto, con que yo vea que ustedes aprendieron a demostrar unos cuantos, los demás van a seguir la misma lógica, los pueden encontrar en muchos lugares ya hechos, y entonces yo pedirles que los repitan, no es el objetivo. El objetivo del curso es que ustedes aprendan a hacer problemas prácticos, que les permitan
seguir avanzando en sus próximos cursos. Por cierto, ya me pasaron las calificaciones del examen que les hicieron de diagnóstico, y bueno, pues sí vemos muchos huecos, pero sobre todo huecos en la parte de trigonometría. Entonces, por eso, como sí quiero llegar bien a trigonometría en tiempo, no me voy a meter tanto con las demostraciones, pero insisto, vamos a ir como esbozando algunos resultados. Entre estos resultados, fíjense, déjenme, voy a dar otras definiciones. Y ahora vamos a fijarnos en los triángulos, porque vamos a demostrar ahorita uno de los teoremas más importantes de la geometría euclidiana. Entonces, fíjense, dado un triángulo, que estoy aquí escribiendo este triángulo, me adelanté a dibujarlo, estoy sombreando sus tres ángulos internos. Justo lo que estoy diciendo es que a estos ángulos la gente los conoce como los ángulos internos de un triángulo. Y si yo prolongo las rectas de estos triángulos, ¿verdad? El ángulo que forman estos lados prolongados con el lado original del triángulo se les llama ángulos externos. Fíjense, nada más quiero que noten una cosa, que aquí prolongué, por ejemplo, este lado, pero pude haber prolongado el otro lado. ¿Ok? En la mañana que empecé a hacer mis dibujitos no me acordaba de esta función, de que uno escribe la recta, la hace fea, pero la máquina la corrige y la hace bien. Y miren, la quinta me salió bien y las otras se ven bien chuecas, ¿no? Pero bueno, fíjense, si hubiera entonces, en lugar de prolongado este lado que fue el que prolongué originalmente, hubiera prolongado el otro lado, entonces esta definición de ángulo externo hubiera sido esta. Este hubiera sido mi ángulo externo. ¿Están de acuerdo? Pero dense cuenta que justo este ángulo externo, estoy pintando aquí, es justo por lo que ya sabemos de que los opuestos por el vértice son iguales, pues este ángulo y este ángulo resulta que son iguales. ¿Ok? Entonces, no importa cuál de los dos lados yo hubiera extendido, el ángulo externo vale lo mismo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se llama ángulos internos y ángulos externos. Y con esto, entonces, vamos a llegar a este teorema que, insisto, es uno de los teoremas más importantes que uno aprende en geometría, pero aquí lo vamos a tratar de justificar. Y ese teorema me dice lo siguiente. Dice, en todo triángulo, no importa qué tipo de triángulo, si es isósceles, si es equilátero, no importa el tipo de triángulo, dice, la suma de los tres ángulos interiores es siempre igual a dos ángulos rectos. O, puesto en el lenguaje de grados, es igual a 180 grados. Eso ustedes yo creo que lo han usado mucho. No sé si lo han demostrado alguna vez. Aquí diríamos, haríamos un video de YouTube y diríamos, ¿dónde se fue mi sesión? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Haríamos un video de YouTube y diríamos, ¿cómo es posible que esto no lo enseñen en la escuela? Pero en realidad sí lo enseñan. Entonces, así lo enseñamos. Entonces, aquí está. Vamos a demostrar que la suma de estos ángulos es 180 grados, o que es lo mismo, dos rectos. ¿Cómo se hace esta demostración? Otra vez, insisto, no voy a ser totalmente cuidadoso, porque si me pongo a demostrar por tal postulado, por tal, me voy a tardar un poco más, pero voy a dar toda la idea intuitiva, lo voy a tratar de hacer lo más formal posible. ¿Cómo hacemos esto? De hecho, vamos a ponerle nombres a estos ángulos, ¿no? ¿Qué les parece si les ponemos el nombre de alfa, beta, gamma? Y justo lo que queremos demostrar, ¿qué queremos demostrar, muchachos? Pues queremos demostrar que alfa más beta más gamma es igual a dos rectos, o si quieren es igual a 180 grados. ¿Ok? Pues ¿cómo lo demostramos? Fíjense, es muy sencillo esta demostración una vez que uno ya utiliza todo lo que tenemos anteriormente. Fíjense, si yo prolongo esta línea recta, que es la base del triángulo, la pongo acá bonita, yo agarro esta recta y la prolongo,
Y fíjense, sobre el vértice del ángulo opuesto, también construyo y paso otra línea paralela. Ahí está. Construyo estas dos paralelas, ¿vale? Ese sería lo primero que voy a hacer. Construyo estas dos paralelas. Y me acuerdo de justo los resultados que ahorita ustedes van a demostrar de tarea, pero que ya discutimos. Fíjense, me fijo, por ejemplo, en esta parte del dibujo. Déjenlo, voy a poner en líneas punteadas. Me voy a fijar en esta parte del dibujo. Muchachos. Creo que no me hace caso. En esa parte del dibujo me fijo. Si yo la copio abajo, si copio abajo esta parte del dibujo, pues es lo que tengo es esto. Tengo esta línea recta, tengo esta línea recta, tengo esta línea que pasa por aquí. ¿Y qué tengo? Tengo este ángulo que le llamo alfa y nada más. ¿Ok? ¿Sí se ve? Esta es justo la copia de, insisto, esto que estaba aquí, esto que está aquí, está reproducido abajo. Y no pongo el beta porque justo ahí no sé cómo va el triángulo, ¿no? Pero el que sí puedo poner es alfa. Entonces, por el teorema, uno de los teoremas anteriores que acabamos de ver, yo sé que los ángulos alternos internos son iguales. ¿Cuál es el ángulo alterno interno a este ángulo alfa que tengo? Pues el ángulo alterno interno es este que estoy escribiendo. Ese es el alterno interno. Y lo que me dice es que si estas dos rectas son paralelas, es lo que me dice el teorema, que lo son por construcción, las estoy poniendo paralelas, entonces este ángulo vale alfa. ¿Vale? Entonces, este mismo resultado lo traslado aquí. Y lo que acabo de decir, o lo que acabo de aprender, es que justo este ángulo que está acá, me lo pongo en amarillo, voy a ponerlo del mismo color que lo tenía, ese ángulo que está ahí, justo, y lo estoy pintando, ese ángulo justo vale alfa. ¿Vale? Okidoki. Eso ya está bien. Ahora, voy a hacer lo mismo con el otro ángulo. Voy a partir esta figura, pero ahora lo que voy a hacer como un zoom es de esta parte que estoy encerrando en el lacito azul. ¿Vale? Si hago eso, ¿qué tengo entonces? Entonces, vuelvo a dibujar aquí abajo lo que en realidad yo tendría. Tendría, lo hago aquí abajo, tendría otra vez dos líneas rectas. Estaba poniendo en verde, me estoy poniendo en verde. Una línea, dos líneas rectas, que serían esta y esta. Y ahora tengo una secante que las corta. Entonces sería esta línea secante. ¿Vale? Y lo que tengo, otra vez me estoy fijando en esto, muchachos, lo que tengo es que este ángulo que hace la secante con la paralela de abajo es el ángulo gamma. Este ángulo que está aquí es gamma. Entonces, nuevamente, por el resultado que acabamos de ver, bueno, del teorema anterior, que está acá, de que en las dos paralelas cortadas por una transversa, los alternos internos son iguales y los correspondientes son iguales. Otra vez, por alternos internos, yo sé que este ángulo es el ángulo alterno interno de este. Y por lo tanto tienen que ser iguales. Y si me fijo esto, en mi construcción de acá arriba, en esta construcción que la estoy haciendo, entonces el ángulo alterno interno es justo este. ¿Estamos de acuerdo? Y ese ángulo, lo ilumino para resaltarlo, ese ángulo es igual a acá. Entonces, utilicé justo el teorema anterior, o uno de los teoremas anteriores, para demostrar que este ángulo es alfa y este ángulo es igual a acá. Ahora, ya habíamos visto que si yo tengo
bueno, que podía sumar ángulos, ¿no? Por ejemplo, aquí puedo sumar alfa más beta como un solo ángulo, si lo queremos ver así estrictamente como lo habíamos hecho antes. Este sería un ángulo, y aquí tenemos otro ángulo. Y estos ángulos son suplementarios, ¿verdad? Porque justo están subtendidos por dos lados que forman una línea recta. Eso también lo vimos en la sesión pasada. Entonces, llegaremos a la conclusión que la suma de estos dos ángulos, a uno que llamáramos alfa más beta, este sería el ángulo alfa más beta, y este ángulo gamma, entonces llegamos a la conclusión de que alfa más beta más gamma tiene que ser igual a 2 rectos. Que es lo que justo, bueno, que es justo lo que queríamos demostrar, ¿no? Queríamos demostrar que eso es alfa más beta más gamma es 2 rectos. O lo mismo que 180. Entonces aquí acabamos de demostrar, muchachos, justo que entonces, como alfa es igual a este lado, a este ángulo del triángulo, y gamma es igual a este ángulo del triángulo, entonces la suma interna de los ángulos de un triángulo son 180 grados. O sea, acabamos de, bueno, si no hace la demostración así estricta, porque no dije, pon el teorema tal, y como este es igual a este, nada más habría que acabar de escribirlo, pero ya lo esbocé completamente. Lo que acabamos de mostrar, muchachos, es este teorema que ustedes han escuchado en muchos lados, y que me dice que en todo triángulo la suma de los tres ángulos interiores es 2 rectos, o 180 grados. Ahí está, demostradito. No nos lo estamos creyendo. Y fíjense, insisto, ¿de dónde salió este resultado? La parte más importante para sacar este resultado fue construir dos líneas paralelas, que nunca se cortan. Entonces, esto está íntimamente relacionado con el quinto postulado de Euclides. O sea, el quinto postulado de Euclides me implica que la suma de los ángulos de un triángulo son 180 grados. Si alguno de ustedes va para matemáticas o para física o para algo, después verá que existen geometrías donde el quinto postulado no se vale. Y van a ver justo que una consecuencia de eso es que en esas geometrías pueden dibujar triángulos, pero la suma de los ángulos internos de ese triángulo no van a ser 180 grados. Puede ser mayores que 180 grados o menores que 180 grados. Pero eso va a pasar porque el quinto postulado de Euclides ya no se vale. Y nada más, esto es para su cultura general, ¿verdad? No les vamos a hacer examen sobre esto. Ni esto viene en el examen de diagnóstico. Bueno, pero en medio me lo pongo así, con mi super herramienta, está un círculo ahora sí perfecto. Entonces, eso sucede, muchachos, por ejemplo, en una esfera. Si en una esfera ustedes agarran y dibujan un triángulo con los... Uy, me quito, no, porque me lo hizo así. No agarran, dibujan un triángulo, que serán así, los triángulos, y se fijan justo en la suma de los ángulos que hacen ese triángulo sobre la esfera, estoy dibujando sobre la esfera, va a resultar, y ustedes lo van a ver, que justo, otra vez, si es alfa más beta más gamma, esto es mayor que 180. Y eso sucede porque ahí el quinto postulado en una esfera ya no se satisface de una manera diferente, ya no es el quinto el de Euclides, es otro. Se tiene que cambiar el quinto postulado, porque ahí va a resultar que dos paralelas sí se cortan, ¿no? De hecho, si ustedes me van a decir, ¿por qué hizo el medio chiquito el este? Es porque justo aquí va a ir una paralela. Uno puede dibujar las líneas que aquí son perpendiculares en el ecuador, y las prolonga uno y en el polo se van a cortar. De hecho, uno puede también ver ese triángulo. Ya de entrada, fíjense, si uno ve este triángulo, aquí tengo 90 más 90 son 180, y todavía me falta el ángulo al que lleguen aquí. No sé si me estoy explicando. Si no, borro todo. Pero lo que les estoy diciendo es que justo lo que va a pasar en una esfera es que ustedes, por ejemplo, construyen estos triángulos. Este va a medir 90, este va a medir 90. Ya la suma de esos dos es 180 y todavía me falta este ángulo. Entonces, cuando formo este triángulo sobre una esfera, pues va a resultar que aquí, si este es alfa, este es beta y este es gamma,
alfa más beta más gamma es mayor que 180. Y hay otras geometrías, que son las hiperbólicas, donde la suma es menor que 180 grados. Entonces, esto de que la suma de los ángulos internos de un triángulo vale 180 grados, solamente vale en la geometría de Euclides, que es la geometría plana. ¿Ok? Y ya la demostramos. E insisto, quiero que se lleven esto en la cabeza de que esta demostración está íntimamente ligada con el quinto postulado. ¿Hasta aquí dudas, muchachos? No sé si esto quedó claro o no quedó claro, pero debe de quedar claro porque es uno de los resultados que más utilizan ustedes desde la, no sé, a lo mejor desde la secundaria se los enseñaron, y no sé si se los demostraron, pero bueno, aquí está la demostración, y es uno de los, insisto, de las cosas más importantes que usamos, o de los resultados más importantes que nos dejaron los griegos en geometría plana. ¿Alguna duda? Ninguna, profesor. ¿Nadie? ¿Sebastián habló por todos? A ver cuántos tengo ahorita en el 23, menos yo, hay 22. O sea que corrimos, había 25 creo en algún momento, ya corrimos a la... Chascos, qué mala onda, no, esa no es la idea de correr a la gente. Vale, entonces, aquí seguirían una serie de teoremas, muchachos. Otra vez, insisto, no los voy a demostrar, solamente les voy a dar una idea de cómo son. Por ejemplo, el siguiente que sería interesante checar, dice, en todo triángulo, un ángulo externo es igual a la suma de los dos ángulos internos no adyacentes a él. Este se ve como fácil, ¿no? O sea, así como que queda claro. Déjenme cambiar de color nada más. O sea, ¿qué me está diciendo? Escribo un triángulo, aquí ya dibujé un triángulo. Este triángulo tiene ángulo alfa, beta y gamma, ¿no? Vale. Entonces, lo que me está diciendo aquí es que, dice, en todo triángulo, no importa qué tipo de triángulo, dice un ángulo externo. Entonces vamos aquí a poner un ángulo externo. Vamos a suponer que prolongo, o no, ¿qué dice? No sabía que podía moverse. Prolongo esta recta y aquí veo cuánto este es el ángulo externo, ¿verdad? Ese es el. Entonces me dice que ese ángulo externo es igual a la suma de los dos ángulos internos no adyacentes a él. Acuérdense, el ángulo adyacente es gamma, alfa, beta, gamma. Si este le llamo delta, gamma y delta son adyacentes. Entonces, los que no son adyacentes a delta son alfa y beta. Y lo que me está diciendo este teorema es que delta debe de ser igual a alfa más beta. ¿Cómo nos convencemos de eso? Ah, pues muy sencillo. Ya vimos que gamma y delta son ángulos suplementarios, ¿verdad? Entonces, gamma más delta es igual a 180 grados. Y por otro lado, acabamos de ver que la suma de los ángulos internos, alfa más beta más gamma, también es 180 grados. Eso lo acabamos de ver en el teorema anterior. O sea, aquí está gamma y aquí está gamma. Entonces, lo que de aquí debo de concluir de estas dos ecuaciones, pues justo como el lado derecho es igual en ambas, gamma más delta es igual a alfa más beta más gamma. Si de resto gamma a ambos lados de la ecuación, se va y lo que me queda es que justo delta es igual a alfa más beta. Entonces, el ángulo externo es igual a la suma de los dos ángulos internos no adyacentes. ¿Vale? Dice el teorema, en consecuencia, todo ángulo externo de un triángulo es mayor que cualquiera de los internos opuestos. Pues sí, porque es igual a la suma de los dos, pues va a ser mayor que cualquiera de ellos, por separado. Ahí está. ¿Duda en este, muchachos? Y otra vez uno puede hacer la demostración formal, ¿no? Hipótesis, por demostrar que delta es igual a alfa más beta. Y entonces uno hace la construcción y se remite a los teoremas anteriores. Por el teorema fulano de tal, ya vimos que alfa más beta más gamma es 180 grados. Y por el teorema tal, ya sabemos que gamma más delta es 180 grados. Y entonces por la noción común tal, que es la 1, ¿no? Que si cosas iguales
a una tercera son iguales. Entonces, si gamma más delta es igual a alfa más beta más gamma, entonces delta es igual a alfa más beta. Y así uno va escribiendo esto. Insisto, la idea no es demostrar, la idea, o sea, no quiero, si empezamos a demostrar todo, nos vamos a tardar mucho, pero la idea es ir agarrando resultados, que ustedes se vayan dando cuenta que se puede demostrar, pero al mismo tiempo que veamos la parte práctica. ¿Dudas de este teorema, muchachos? Ninguna, profesor. Gracias, Sebastián. Tú eres el representante del grupo, ¿verdad? Vale. Y fíjense, otra consecuencia dice, la suma de los ángulos externos de todo triángulo es igual a 4 ángulos rectos, o lo mismo que sería 360 grados. ¿No? ¿Y eso cómo lo podemos checar? Pues lo podemos checar del mismo dibujo, fíjense. Aquí ya sacamos que, ¿qué podríamos hacer para sacar ese resultado? Pues lo que podemos sacar es primero todos los, voy a trazar, voy a hacer las tres, uy, y se me salió muy chafa. Ahí está, también. Luego pucho marajero. Bueno, ahí se ve, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los tres ángulos externos? Si este es delta, vamos a llamarle a este epsilon y este vamos a llamarle omega. ¿Vale? O sea, se ven bien, pero es que no quito la función de alfa, beta, gamma, delta, epsilon, decimos. ¿Vale? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que tendríamos que demostrar aquí? Lo que nos están diciendo según esto es que omega más delta más epsilon debe ser igual a 4 rectos, o lo que es lo mismo, 360 grados. Vamos a ver si eso es cierto. Lo que ya sabemos de aquí del dibujo de arriba, lo que sí sabemos es que omega más alfa son 2 rectos. Pues lo que sabemos es, déjenme se lo pongo en otro color. Omega más alfa son 2 rectos. ¿Están de acuerdo? Luego de aquí, si me fijo en esta parte, beta más epsilon también son 2 rectos. ¿Están de acuerdo? Entonces, beta más epsilon son 2 rectos. Y si me fijo en el último pedacito, que es este, en el último vértice, gamma más delta también tienen que ser 2 rectos. Lo escribo. Gamma más delta son 2 rectos. Pues sumo todo, muchachos, sumo todo. Y entonces me queda que omega más alfa más beta más epsilon más gamma más delta es igual a 2, 4, a 6 rectos. ¿Vale? Eso es lo que me quedaría. Pero ya sé por el de arriba que alfa más beta más gamma son 2 rectos. Entonces es lo mismo que omega más delta más epsilon más alfa más beta más gamma es igual a los 6 rectos. Sí, ya se hizo muy feo, déjenlo, lo hago más chirris. Haciendo este zoom, creo que lo puedo hacer mejor. A ver, entonces, ya tengo este resultado. Entonces, lo que voy es que omega, déjenlo pongo delgado, omega más epsilon más delta más alfa más beta más gamma es igual a 6 rectos. Pero esto que está aquí son 2 rectos. Entonces, omega más epsilon más delta más 2 rectos es igual a 6 rectos. Por lo que están viendo con mi colega Ángel, y resto de ambos lados 2 rectos, y me queda que omega más epsilon más delta es igual a 4 rectos. ¿Qué es lo que queríamos ver? Entonces, sí. Y 4 rectos, acuérdense, es 360 grados. Pues ahí está. Ese resultado no se utiliza mucho, muchachos. Yo casi nunca lo he utilizado en la vida. Pero bueno, se puede demostrar y así fue Euclides, ¿no? Viendo qué cosas se podían hacer. ¿Dudas de este teorema? Ninguna, profesor. Ok, entonces la suma de los ángulos internos son 180 grados o 2 rectos. La suma de los ángulos externos es 4 rectos o 360 grados.
Aquí hay otro, este también se pone, ya se empiezan a poner padres. Este tampoco se utiliza mucho, pero es muy interesante verlo. Dice, las bisectrices de dos ángulos adyacentes suplementarios siempre son perpendiculares. Otra vez, vamos a tratar de dibujar, hacer esto. Entonces dice, dos ángulos adyacentes suplementarios. Entonces, que sean suplementarios quiere decir que forman 180 grados, ¿verdad? Entonces vamos a dibujar dos ángulos que sean adyacentes. Déjenme volverlo a poner un poquito más grueso para que se vea. Esta está mi recta. Y vamos a suponer que aquí tengo esta otra. Entonces vamos a suponer que entonces justo los dos ángulos que tengo adyacentes es este, que es, vamos a llamarle alfa, y este le llamamos beta. ¿Vale? Entonces están dos ángulos adyacentes. Dice las bisectrices de dos ángulos adyacentes. ¿Se acuerdan qué es la bisectriz? Lo vimos en la sesión 1. La bisectriz es una línea que parte al ángulo en dos ángulos iguales y se puede construir, de hecho, lo vimos. Entonces, vamos a partirla. Entonces vamos a suponer que esta es la bisectriz de este ángulo. Otra vez lo pongo así para que se vea recto. Ahí está, esta es la bisectriz. Y luego trazamos la bisectriz del otro ángulo. Okay. La afirmación, muchachos, de este teorema es que el ángulo entre las dos bisectrices, o sea, el ángulo entre las dos líneas anaranjadas, es un ángulo recto. Esa es la afirmación. Lo puse aquí grandote, ¿no? Para que se quede. Esa es la afirmación. Y otra vez, el esbozo es más o menos sencillo, porque fíjense, si este valía beta, entonces al sacar la bisectriz, este ángulo que está aquí vale, este ángulo que está aquí, ¿cuánto vale, muchachos? ¿Cuál es el nuevo valor de este? ¿Cuál es el valor de este ángulo? Esos ángulos, dejen ponerlos en otro color, tengo amarillos. Vamos a ponerlos en color azul, no en rojo. ¿Cuánto valen esos ángulos rojos que estoy señalando? Pues sería beta entre 2, y ese también valdría beta entre 2. Y lo mismo con estos otros ángulos, ¿no? Este ángulo y este ángulo, este valdría la mitad de alfa, ¿no? Alfa entre 2 y alfa entre 2. ¿Están de acuerdo? Es lo que quedaría. Entonces, lo que yo sabiría, lo que yo tengo de inicio, es que alfa más beta son dos rectos, o lo mismo que 180 grados. ¿Vale? Pero el ángulo que hace, este ángulo anaranjado, que hace entre las dos bisectrices, vale, vamos a poner en el rojo que lo estamos poniendo para que no quede, alfa entre 2 más beta entre 2. Pero eso no sé cuánto vale. Pero eso es lo mismo por lo que acaban de ver con mi colega Ángel, supongo, puedo factorizar el 1/2 de alfa más beta. Pero alfa más beta son dos rectos. Pues eso es lo 1/2 de dos rectos. Y el 1/2 se va con el 2 y esto me queda solamente un recto. Entonces justo el ángulo, este es el ángulo naranja, ¿verdad? Este es el ángulo anaranjado, estaba así, este ángulo anaranjado, pues es igual a un ángulo recto. ¿Ok? Entonces, si quieren, lo ponemos así. No sabemos cuánto vale el ángulo, lo pongo así genérico, y resulta que es un ángulo recto. Entonces, las bisectrices me forman un ángulo recto. Y otra vez uno puede, ya después del dibujo, formalizarlo y ver bueno, la formalización de esto. ¿Dudas de este resultado, muchachos? No, profe. Creo que Jocelyn ya está durmiendo y nos puso una foto dormida, ¿o es la cámara, Jocelyn? Esa Jocelyn. Jocelyn, No, profe. concéntrate un poco.
Vale. Entonces, siguiente teorema. Si dos ángulos tienen sus lados respectivamente paralelos, entonces sus lados, entonces son iguales sus suplementarios. Otra vez, vamos a hacer un dibujito para entender este. Ya vamos a acabar, muchachos, nomás me faltan poquitos, tres, discutir, y ya les dejo ejercicios a ustedes. Y ahorita hacemos ya un break para que bueno, hacemos un break. Vale. Entonces, fíjense, dice, si dos ángulos tienen sus lados respectivamente paralelos, entonces son iguales o suplementarios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice que en primero dibujo dos ángulos. Sus lados son paralelos. Aquí está uno de ellos. Ahí está uno. Y entonces, por acá voy a dibujar otro ángulo. ¿Ah? Ahí está. Entonces, fíjense. Aquí lo que me dice es, si dos ángulos tienen sus lados respectivamente paralelos, entonces son iguales o suplementarios. Eso es lo que queremos. O sea, aquí yo estoy escribiendo dos ángulos, dibujando dos ángulos, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que decir es que para que cumplan la hipótesis del teorema, pues tienen que ser paralelos sus lados. Entonces, fíjense, si yo prolongo este lado, lo que tiene que suceder es que esta línea recta y esta línea recta, que es la prolongación de la anterior, tienen que ser paralelas, ¿vale? Entonces, esas son paralelas por hipótesis. Y para acabar de ver el otro, entonces también puedo prolongar. De hecho, debería para que se vea más mejor la prolongación. Voy a prolongar este ángulo. Y también esta recta que estoy trazando y esta que estaba original del otro deben ser paralelas. De hecho, fíjense, entonces también puedo hacer la continuación de este ángulo. Entonces, fíjense, ya aquí lo que construí son ángulos que tienen, esta recta es paralela a esta y esta recta es paralela a esta. ¿Vale? Es por construcción. Entonces, dice el teorema que los ángulos son iguales. Vamos a suponer que este es el ángulo, vamos a llamarle alfa, y este ángulo le llamamos beta. Entonces, la idea aquí sería, o la hipótesis, es que alfa es igual a beta, ¿no? Eso es lo que te habría que demostrar. Dice, o a su suplementario. O sea, o dice, fíjense, el otro ángulo que puedo formar es este, que es gamma. Este ángulo también tiene sus lados paralelos al original. Este es un lado, es paralelo. Y este es un lado y este es otro lado, es paralelo. Entonces la hipótesis es que alfa es igual a gamma. ¿O cómo puedo poner en ecuación de que gamma es su suplementario? Pues que alfa más gamma, entonces pasa que alfa es igual a beta, que dice que sean iguales, o suplementarios. ¿Qué quiere decir que sean suplementarios? Tendríamos que demostrar que alfa más gamma es igual a dos rectos o 180 grados, como ustedes quieran ver. Entonces habría que demostrar cualquiera de estos dos resultados. ¿Están de acuerdo? Pero otra vez, muchachos, ¿cómo se hace cómo demostrarían esto? Pues fíjense, muy sencillo. Ya, fíjense en esta parte del dibujo. Esta parte del dibujo es como las anteriores que hemos visto. Es como si tuviéramos dos líneas paralelas cortadas por una cita. Entonces, ahí yo ya sé que los ángulos correspondientes son iguales. Entonces, lo que yo ya sabría es que este ángulo que estoy dibujando, ¿cuánto vale?
¿Cuánto vale ese ángulo? Beta. Beta. Exacto, vale beta. Pero ahora agarro y me fijo en... ¿Dónde estoy? En esta parte del dibujo. ¿Vale? Y entonces otra vez, fíjense, este es como tener dos paralelas cortadas por una secante. Entonces, alfa y beta, ¿cómo son? Pues son correspondientes. Y como ya vimos en un teorema anterior, entonces alfa tiene que ser igual a beta. ¿Están de acuerdo? Porque son correspondientes. Entonces, esto que alfa sea igual a beta, se cumple. ¿Están de acuerdo? Muchachos. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Sí, profe. Y la otra, si alfa es igual a beta, pues yo ya sé también que alfa más gamma, porque, perdón, alfa más beta, perdón, gamma más beta son dos rectos. Eso ya lo sé porque son, ¿cómo se llaman? Suplementados. Pero acabamos de ver que beta es igual a alfa. Entonces, gamma más alfa tiene que ser igual a dos rectos. Esto implica entonces que gamma es suplementario a alfa. Y entonces ya se demostró el teorema. Si tengo ángulos con lados paralelos, o son suplementarios o son iguales. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Ninguna, profesor. Ok. Vale. Bueno, miren, son 9, 8. Entonces, ya nada más me faltan dos más. Y lo que traigo preparado son varios problemitas así numéricos como la vez pasada, para que ustedes muevan el lápiz, ¿no? Entonces, vamos a hacer una pausa de, déjenme dejar de compartir. Vamos a hacer una pausa y déjenme parar la grabación. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Nada? ¿Cero? Todo bien, profe. Profe. Muy bien, Sebastián. Oigan, Ángel, ¿cómo les da clase? ¿Así en pizarra también? ¿O cómo lo hace Ángel? A ver, como él. Tiene sus apuntes y solo va explicando paulatinamente Ok. lo que sus apuntes dicen. O sea, les pasa como un tipo PowerPoint. Sí, tiene ahí como tal, sus documentos en PDF y ahí va explicando paulatinamente. ¿Y Sergio qué hace? Él, pues básicamente igual, o sea, nos pone ejercicios en clase, nos hace trabajar en equipo también. Y pues ahí nos da chance luego de 5 o 10 minutos para ver ejercicio y así. Ya. ¿Y con Dulce qué hacen? Con ella, estamos prácticamente ahí sincronizados con ella en la sesión, con las cámaras encendidas y todo. Igual nos pone una serie de problemas que tenemos que resolver o preguntas que tenemos que contestar y trabajar en equipo también. Oigan, ¿y cuál es la justificación de ella para que tengan prendidas las cámaras? Pues ella dice que nos va a poner un punto extra y así. Sí, tenemos las cámaras encendidas todo el tiempo de la clase y ¿Y todo eso. todos las encienden? Creo que no. O sea que si yo ahorita les digo, les voy a dar un punto extra en la calificación final de
Geometría y trigonometría, si prenden las cámaras, varios las prenderían. Sí. Yo no tengo bronca. Está muy bueno eso. No se me había ocurrido, muchachos. Qué buena onda. Dulce tiene poco, creo, en la universidad. Yo no la conocía, la conocí hace poco, pero ellas son pedagogas, ¿no? Si no mal recuerdo. Ella es pedagoga, ¿verdad? Creo que sí. Sí. Pues yo creo que traen todas estas dinámicas. Muy bien, vale. Okidoki, pues vamos a seguir. eh, voy a empezar a dar puntos. También lo que puedo hacer es empezar a preguntar ya así mejor. eh, bueno, no sé. Vamos a ver cómo va. Uy, yo creo que dejé de compartir, ¿verdad? ¿Qué le pasó? No, sí está compartiendo, profesor. Ah, sí, pues yo ya no veo. Sí, sí está compartiendo. Dejen, vuelvo a poner porque ya me perdí yo. Vale. Entonces, ahí bien, ok, vale. Entonces nos quedamos en esto. Y después, uno que medio discutimos la vez pasada, pero que creo que viene en las 4 demostraciones que les pedí que hicieran, es este siguiente de mostrar que por un punto exterior a una recta puede hacerse pasar no más de una perpendicular a esa recta. Entonces aquí la idea, nada más lo menciono, tenemos una línea recta, pongamos esta, y un punto externo a esta. Y lo que estábamos discutiendo la vez pasada era que justo si yo trazo una perpendicular, aquí justo digo que este son un ángulo recto, entonces solamente puedo pasar una perpendicular para ello. Y lo que les dije que esto tenía la cuestión interesante de que se introducía una nueva forma de demostración. Todas las demostraciones de los lemas, de los teoremas que hemos visto hasta ahorita es ir construyendo la afirmación de que eso es verdad. Y aquí lo que les platiqué la vez pasada, que lo que hacía uno, se inventaba uno un nuevo tipo de demostración, que estaba padre, en el sentido que tenía que ver con algo que se llama por contradicción, que también utilizan mucho los matemáticos, ¿no? Aquí lo que tendría que hacer es suponer que puedo hacer dos líneas que son perpendiculares, que pasan por este punto, supónganse que este es el punto P. Entonces digo, aquí tengo una línea que es perpendicular a la recta, y aquí tengo otra línea que es perpendicular a la recta, y aquí, aunque no se ve bien el dibujo, bueno, aunque ustedes dirían, ese no es un ángulo recto, se ve a ojo, pues uno diría, pues supongamos que es recto, ¿no? Entonces supongamos que podemos pasar dos perpendiculares por ese punto. Y lo que hay que hacer es mostrar que si afirmamos eso, llegamos a una contradicción. Entonces, esto es bonito demostrarlo y por eso se los dejé de tarea, porque es una demostración por contradicción. La podemos hacer aquí, pero creo que es mejor que ustedes la manejen y la entreten. ¿Vale? Entonces, ese ya lo habíamos discutido un poco, no lo voy a discutir más. Y los dos últimos que quiero discutir hoy, antes de pasar a los ejercicios, para que ustedes ya muevan el lápiz y no se aburran, es el de lo siguiente. Dice, otro teorema dice, si una recta es perpendicular a una de dos paralelas, entonces también es perpendicular a la otra. Entonces, esto se entiende, ¿verdad? Dice una recta, voy a poner una recta, está una recta. Dice, si una recta es perpendicular, ya tengo dos paralelas. Sí. Órale, qué padre. Vieron, me dice bien chocota, a ver, la hago bien chocota y miren, se pone derechita. Qué bonito. Ok, ahí están dos paralelas. Y dice, y trazo una recta que es perpendicular a una de esas paralelas. Entonces, si yo prolongo esta recta, aquí en lugar de prolongarla, la borré, pues entonces también va a ser perpendicular a la otra paralela. O sea, en el dibujito se ve como que así es, ¿no? No sé si lo ven ustedes, pero
yo el dibujito lo veo como, claro, estos son, claro, hay que demostrarlo, pero esto es como muy intuitivo, ¿no? Entonces, pasa así. Y el otro teorema dice que si tengo tres rectas, debería haberlo hecho más chiquito. ¿Qué hice hace rato? ¿Se acuerdan que hace rato me quedé así? No, 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 no. Hace rato no sé qué hice. Me quedé así y ¿se acuerdan que se movió todo? ¿Cómo haría eso? ¿Quién sabe cómo lo hice? Okidoki, pero entonces el que sigue, este lo quería mover a la izquierda. Déjenlo borro. Y déjenlo dibujo acá en chiquito. Tenemos dos paralelas. Y entonces una perpendicular. Y si era perpendicular a una, era perpendicular a la otra. Es lo que me dice el teorema de acá. Este. Ahora, el siguiente me dice, tengo tres rectas, tales que A es perpendicular a B. Entonces, pongo la recta A. Ahí está la recta A. Dice, y esa es perpendicular a B. Entonces, pongo una. Entonces, es la recta A. Esta es la recta B. Y ambas son perpendiculares. Dice, y después tengo que otra recta que es la C, que también es perpendicular a A. Entonces tengo por acá otra recta. Déjenme ponerla acá. Y esa recta también es perpendicular a A. Entonces la afirmación es que B, y ya esa le llaman la recta C. Entonces la afirmación es que B es paralela a C. Y otra vez, pues si ven el dibujito, se dejen prolongo las rectas, pues se ve, ¿no? Que eso debe ser cierto. Esas dos son paralelas. B y C son paralelas. Otra vez habría que demostrarlo formalmente, pero intuitivamente se ve que eso sucede. Y de hecho aquí, déjenme, bueno, hasta aquí dudas, muchachos, ¿queda claro o está muy oscuro lo que acabo de decir? Todo claro, profesor. Vale. Y creo que esas son todas las que quería discutir, ¿sí? Antes ya pasar a ejercicios. Vale, pues miren, todos esos teoremas que hemos visto tienen que ver en esencia con rectas paralelas, y de hecho así los agrupé. En lugar de irme con todos los postulados de Euclides, que son 40 y tantos y que nos íbamos a tardar mucho y que al final de cuentas nos íbamos a acabar el trimestre solamente en las demostraciones formales, los que vayan para matemáticas van a llevar un curso de eso, entonces estarán ahí, y los que no vamos para matemáticas, pues no necesitamos tanta formalidad, pero insisto, aquí la idea es ver cómo trabajan los matemáticos. Entonces, vimos los tres primeros postulados, perdón, los tres primeros proposiciones tal como vienen con Euclides, ¿no? La proposición 1, 2 y 3. Y después de eso, de todo el conjunto de otras proposiciones, agrupé casi todas las que tenían que ver con rectas paralelas. Si se dan cuenta, todas estas tienen que ver con rectas paralelas o auxiliarse de rectas paralelas para sacar los resultados, como este muy importante de que la suma de los ángulos internos de un triángulo son 180, pero todos estos tienen que ver con rectas paralelas. Voy a ver les voy a dejar un par de ejercicios más y les voy a decir por qué se los voy a dejar, pero ahorita vamos a dejar esta parte, vamos a mover el lápiz un poco. Entonces lo que les pido, y al igual que la vez pasada, es que agarren su lápiz, su papel, y tratemos de resolver estos problemas en conjunto. Cuando me lleguen 3 al chat ya con la respuesta, pues yo lo resuelvo rápido para que no queden dudas. Son pocos, es 1, 2, 3, 4, 5, son 6 ejercicios sencillos, pero insisto, ese es el tipo de ejercicios que vendrían en el examen como el que les hicieron, donde uno lo que quiere ver que es que ustedes sepan operar. Aquí además estamos viendo cómo demostrar. Ya después no vamos a ver tantas demostraciones. Insisto, aquí agrupé todos los que tienen que ver con rectas paralelas. Para la próxima sesión voy a agrupar todos los que tienen que ver con triángulos. Y vamos a ver eso que se llama la congruencia de triángulos, para después pasar a la semejanza de triángulos
que es la base de la trigonometría. Nos vamos a estos ejercicios numéricos para cambiarle un poco la dinámica de la clase de hoy, al igual que lo hicimos la vez pasada, para no estar en una misma nota. Vamos a cambiar de nota y vamos a tratar de hacer una variación. Entonces dice el ejercicio siguiente, y de hecho ya los copié para que no me tardara como la vez pasada. En la figura que está aquí puesta, son tres rectas concurrentes o pasan por un punto, dice alfa, beta y gamma son tres ángulos no consecutivos, formados por tres rectas concurrentes que pasan por un mismo punto. La pregunta es, ¿cuánto vale la suma de alfa más beta más gamma? ¿Y por qué? Entonces, a ver, muchachos, ¿quién lo resuelve? Uy. A ver, ya llegó aquí uno en el chat, que fue el amigo Alexis Damián. 180, ok. Es el que, bueno, ya dijimos, alguien más, y Argenis también lo tiene, y Miriam también 180, vale. ¿Quién de los, a ver, Alexis sí ya le conozco la voz, Argenis creo que menos. Argenis, ¿nos podrías más o menos decir cuál es, a Fernando también, Israel, los ángulos rectos? Eso también está padre, no dije en qué unidades. A mí me gusta trabajar en rectos porque así no nos salimos de Euclides, pero bueno, también en grados está bien. Argenis, ¿nos podrías nada más explicar por qué? Oh, otra vez que dice. Espérenme. ¿Nos podrías explicar por qué? Sí, debido a que, por ejemplo, el ángulo beta es opuesto por el vértice, que está sobre la misma recta donde está alfa y gamma. Entonces, pues se superpone ahí y pues obviamente la suma de esos tres da 180 grados. A ver, ya me perdí otra vez, perdón, me perdí un poquito porque estaba haciendo otra cosa. Estaba matando una. A ver, otra vez, va de nuevo. Ajá, yo lo deduje así, como el ángulo beta es opuesto por el vértice, pues bueno, prácticamente es el mismo que está arriba, pues lo pongo como beta. Entonces tú dices, a ver, Entonces, déjame te sigo. Tú dices, ajá, este que está aquí que pongo en verde, sí, 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 es opuesto, o sea, me olvido ahorita un poquito de la línea horizontal y nada más me fijo en las dos líneas oblicuas y sí, sí, sí. entonces el ángulo que acabo de poner en verde, dices es beta porque es opuesto por el vértice. Así es, sí, sí, sí. Y bueno, ¿Vale? pues a partir de ahí ya se deduce que alfa, beta, gamma, pues, como están en la misma, digamos, en la misma recta, y los ángulos ahí se intersectan, bueno, en un punto pasan ahí las rectas, pues se deduce que son 180 grados. Vale. Me parece perfecto. Muy bien, gracias. Pues ya está el primero. Vale, el segundo. Dice, en la figura, averigua si la recta... Ah, no le puse letras. Pero vamos a ponérselas rápido. Aquí tengo mi acordeón. Esa es la letra, este es el vértice C, este es el vértice D, este es el vértice B, este es el punto A y este es el punto E. Dice, en la figura, averigua si la recta BE es paralela o no es paralela a la recta CD y justifica tu respuesta. Entonces nos están dando un triángulo, nos están dando dos ángulos internos, nos están dando aparte un ángulo que no es el externo, es un ángulo que hace con otra línea que es la BE, y nos preguntan si BE es paralela o no a CD. Acuérdense muchachos, yo no sé qué me hayan respondido en la tarea pasada donde les dije
que me dieran una justificación de por qué había que demostrar. Y una de las, la justificación principal de por qué hay que demostrar, y Platón, esa discusión está padre, porque desde Platón lo dice filosóficamente, decía Platón, que nosotros no podemos confiar en nuestros sentidos, porque nuestros sentidos a menudo nos engañan. Entonces, cuando nosotros hacemos dibujos con regla y compás en geometría, por ejemplo, aquí uno dice, no, pues sí, B y CD sí se ve que son paralelas, ¿no? Son paralelas. Entonces, lo que dice Platón es que nuestros sentidos nos pueden engañar. Entonces, en lugar de decidir si BE es paralelo a CD por ojo, de que se vean como las líneas del tren, lo que hay que hacer es, con la razón, hacer y bajo razonamientos lógicos, tratar de demostrar o de demostrar que eso es cierto. Y es lo que usó Euclides. Euclides venía de la tradición filosófica de Platón. Entonces, en ese sentido, esa es la razón principal desde el punto de vista filosófico de por qué hay que hacer demostraciones, porque nuestros ojos nos engañan. Y de hecho les voy a subir a la red, los estoy elaborando, varios dibujitos. De hecho, si ustedes han ido, por ejemplo, a los museos, no sé, a un museo de ciencias, si han alguna vez han ido a Universum, el Universum tiene una pared donde tiene varios dibujos donde dice, a ver, ¿estas rectas son paralelas o no son paralelas? A ojo. Y uno dice, no, pues no son paralelas. Y después uno le pone una regla y resulta que sí son paralelas, ¿no? Entonces, esas construcciones las hacen en los museos para mostrarnos lo que Platón decía de que no podemos confiar al 100% en nuestros sentidos y que por lo tanto tenemos que ir con cuestiones lógicas. Si yo veo mi dibujito, pareciera ser que BE sí es paralelo a CD, pero eso no basta. Hay que dar una argumentación de por qué serían paralelas o por qué no serían paralelas, y aquí me dan algunos elementos para decidirlo. Entonces, pues ustedes díganme en el chat si son paralelas o no son paralelas y por qué lo serían o por qué no, dada la construcción que estamos teniendo. Vale. Trabajar, muchachos. Fernando dice que sí son, y Argenis también dice que sí es paralela. Vale, vamos a ver si nos llega otra para que sean tres. Y ahorita le pedimos a Argenis, fue el que ahorita explicó, pues tal vez a Fernando le pediría. Ahora no ha contestado Miriam, hace rato contestó Miriam. Alexis dice que sí son paralelas. Nada más me estoy viendo que nada más tengo trabajando a Alexis, a Argenis, a Fernando. Son los que están contestando, ¿eh? Ah, muy bien, Jocelyn. Dice Jocelyn que sí. A ver, Jocelyn, ¿nos puedes platicar por qué sí? Sí son paralelas. Yo también, la respuesta es que sí, sí son paralelas. Eso está bien. Pues nada más nos podrías decir la justificación, Jocelyn, si se puede, porfa. No, no te preocupes, esperamos. Bueno, habrá alguien que le ayude a Jocelyn, porque las líneas buenas, porque las líneas
extendidas, no se llegan a tocar. Ajá, pero ¿y entonces los ángulos para qué nos los dieron? O sea, ¿cuál sería la razón? ¿Sí estoy bien? Más o menos, Jocelyn, ahí va, ahí va, ahí va. A ver, alguien que le ayude a Jocelyn, muchachos, ¿quién? O muchachas, ¿quién abre el micrófono de los que contestaron y nos da la justificación? Para que le ayude a Jocelyn. O sea, Jocelyn ahí la lleva. Pero yo no sabía que no tenía micrófono, está escribiendo. Alguien que le ayude. Fernando, ¿puedes ayudarle? Bueno, si prolongamos las dos rectas, la de BE y CD, se Ajá. forma que la recta AC es una secante, ¿no? Ok, a ver, entonces déjame, voy haciendo lo que dice Fernando, dice él, prolongó esta recta y prolongó esta recta también un poco, es lo que entiendo, de tal manera que justo le quedó el dibujito que hemos estado haciendo de este estilo, ¿no? ¿Es lo que me estás diciendo, Fernando? Sí. O sea, dices, aquí estoy formando como que ese dibujito. ¿Sí? ¿Estoy correcto? Sí. Ok, luego, Y bueno, y la recta AC forma ahí la secante. Entonces, el ángulo de 65 grados que se forma del triángulo es correspondiente, creo, con el que con el de arriba, ¿no? ok, entonces lo que tú me dices es que este ángulo debería de medir 65 grados porque si fueran si fueran paralelas, ese debería de medir 65. ¿Estás de acuerdo? Si fueran paralelas. Si no son Sí, paralelas, quién sabe. ¿Estás de acuerdo? sí. Ok, vale. Y luego, Y, y pues ya, ¿no? ¿cómo ya? Pero te falta un pasito, ¿no? O sea, estoy de acuerdo, que, ahí vas, pero te falta un pasito, ¿no? ¿Cuál es el pasito que falta? O sea, fíjense, lo que está diciendo Fernando es, si estas dos rectas son paralelas, esta recta y esta recta son paralelas, si fueran paralelas, entonces este ángulo, que es el correspondiente a este interno, mide 65, ¿vale? Si fueran paralelas, entonces, vamos a escribirlo aquí. Si son paralelas, entonces, este ángulo mide 65, ¿vale? Entonces, vamos, de hecho, la flechita ya para el revés, ¿no? Así. Entonces, si son paralelas, este ángulo a fuerzas debe medir 65. Si no son paralelas, no mide 65. Pero fíjense, si ahora sumo los ángulos, el interno del triángulo que vale 40, el externo que vale, bueno, este de afuera 75 y 65, 40 más 75 más 65 me da justo 180 grados. ¿Qué es lo que me debe dar la suma de tres ángulos, ¿verdad? Suplementarios que están justo subtendidos por una sola línea. Aquí tiene que ser 180 fuerzas porque este ángulo empieza en esta línea y este ángulo acaba en esta línea y esta es la misma línea recta. Pues eso deben ser 180 a fuerza, a fuercita. Y sí me dan 180. Si no me hubieran dado 180, supónganse que hubiera sumado, supónganse que me hubieran, fíjense, así como está, entonces las respuestas sí son paralelas. Supónganse, muchachos, que en el ejercicio me hubieran dicho que este no medía 75, me hubieran dicho que este medía 74. Supónganse que me hubieran dicho eso. ¿Vale? Entonces el razonamiento de, ¿quién era? Ya estamos, se me olvidó con quién estaba hablando. Fernando. El razonamiento de Fernando era, bueno, supongo que son paralelas, este mide 65. Y entonces si hubiera hecho la suma, y entonces este hubiera sido 74. Y la suma me hubiera dado 179. Entonces, no me hubiera dado los 180 que necesitaba. Entonces, ¿qué hubiera dicho?
¿Cuál fue mi error? Mi error fue decir que este medía 65. Pero como este era 65, y para que midan 65 tendrían que ser correspondientes, entonces, como no puede medir 65 porque este no me da los 180, entonces este mide diferente. Como mide diferente, entonces estas no son paralelas. ¿Vale? Entonces, supondría que son paralelas, llegaría a este resultado, esto es una contradicción, y entonces diría, ¿cuál fue mi hipótesis? Que eran paralelas, pero entonces eso está mal, entonces no son paralelas. Entonces, fíjense, si me hubieran dado 74 no son paralelas, pero me dieron 75 y resulta que sí son paralelas. ¿Sí se vieron la diferencia, muchachos? Y hubieran dejado el mismo dibujo. ¿Sí se entendió? Sí, profe. ¿Sí o no? Sí, profesor. Vale, ¿todos muchachos? ¿Se entendió o los hice bolas? A ver, aquí tengo algo en el chat, déjame ver qué dice el chat. Ok, Jocelyn, gracias, sí. Entonces, ahí está. Vale, vamos a hacer otro. Pero fíjense, ese son el tipo de resultados ya prácticos que ustedes tienen que saber manejar, ¿no? Y ahí pueden decidir, son paralelas, no son paralelas. De hecho, ahí hubieran decidido si son paralelas, no son paralelas, porque esto suma o no suma lo que debe de sumar. Vale. Dice, si un ángulo interior de un triángulo mide 42 grados, está muy trivilín, ¿no? Está muy sencillo. A ver, vamos a hacer. Entonces dice, tengo un triángulo, qué bonito. Uno de los ángulos mide 42 grados. Me preguntan, ¿cuánto mide la suma de los otros dos ángulos? Está muy fácil. Entonces, ahorita yo esperaría ver 20 respuestas en el chat. Ahí llegó la primera. No, llegaron todas de jalón. Miriam, 138, Sebastián, 138, Ana, 138, Alexis, 138, Rodríguez, de Olarte, Ana Guadalupe, 138 y Argeni, 138. Bueno, ya se incorporaron más a poner bien. 138, ¿no? Perfecto. Así es. El que sigue. Bueno, a todos les quedó claro, ¿verdad, muchachos? A los que no contestaron les quedó claro. Si este es alfa y este es beta, lo que yo sé es que alfa más beta más 42 grados me deben dar 180 grados. Entonces, alfa más beta es igual a 180 menos 42 grados. Y eso me da los 138 grados que dicen los compañeros. Entonces, la suma de los otros dos ángulos da 138. Perfecto. Vale, el que sigue, que ya se va a acabar ¿Cuánto miden cada uno de los tres ángulos exteriores de un triángulo si se sabe que dos de los ángulos interiores miden respectivamente 38 y 65? Vale, vamos a dibujar. Tengo un triángulo. Todos los triángulos los dibujo igual, ¿verdad? Es lo que les digo, los sentidos nos engañan. Lo que importa es lo que miden. Este mide 38. De hecho, este vamos a poner el 65. Está. No, sí, este 38. Este vamos a poner que mide 65. Y lo que me preguntan es cuánto miden cada uno de los ángulos exteriores. Entonces, lo que me están preguntando, a ver, déjenme. Prolongo este. Prolongo este. Y prolongo este. Pues, se ven bien feos. Ya lo resolvieron, muchachos. Ustedes resuélvanlo, ¿no? Yo aquí me peleo con mi dibujo. Me piden que me digan cuánto vale este. Vamos a poner, le voy a poner nombres. Alfa, beta, gamma. Alfa es igual a cuánto. Beta es igual a cuánto. Y gamma es igual a cuánto. Ya tengo el primer resultado, muy bien. Dos resultados. Dice Luis Herrera.
142, 103, 115, Argenis 115, 142, 103, Miriam 142, 115, 103, los tres coinciden. Serrano, Diego 103, 142, 115, perfecto. A ver, vamos a ver, el alfa, así como los dibujé, ese debe de ser de 180, ese debe ser el de 115, ¿no? Ese debe ser el de 115. Y el gamma, así como lo dibujé, debe ser el de 142. Y para encontrar el beta ya habíamos dicho que la suma de alfa más beta más gamma era 360, ¿no? Entonces 142 más 115 me da, entonces beta debe ser igual a 360 menos 115 menos 142. 142 y 115 son 257. Y entonces me faltan 103. Betas son 103. Vale, perfecto. Muy bien, muchachos. El último. Ya no, me faltan dos. Dice, en un triángulo se sabe que uno de los ángulos interiores es recto y otro mide 36 grados con 17 minutos. Este es para enseñarles o para que recuerden la notación de minutos y grados. Entonces, este es recto, o sea, que sí que mide 90, y el otro mide 36 con 17 minutos. Entonces, tengo dos alfa y beta. Entonces, alfa es 36 grados, 17 minutos. ¿Cuánto vale beta, muchachos? ¿54? No, Jocelyn. Valdría 54 si el otro valiera 36. Pero es 36 con 17. 36 grados con 17 minutos. Argenis dice 53-43. Exacto, 43 y 17. Entonces, fíjense, beta sería 90 grados menos el ángulo de 36 grados con 17 minutos. Entonces, 90 menos 36 da 54, pero como tengo el 17, entonces esto me da 53 grados. Acuérdense que tiene 60 minutos, ¿no? Entonces serían 43 minutos. Vale. Eso nada más para que se acordaran justo lo de los minutos, segundos. 41 grados tiene 60 minutos. Un minuto tiene 60 segundos. Vale, el último. ¿Cuánto deben medir las tres ángulos interiores de un triángulo si se sabe que uno de ellos... a ver, otra vez. Lo mismo, del mismo. Esa es la combinación, fíjense, de geometría con álgebra de mi colega Ángel Mansur, ¿no? En el sentido de... Uy. De hecho, fíjense, hasta lo puedo hacer que aparezca relleno mi triángulo. Vamos a ponerle relleno. ¡Ah, qué bonito! Dice, ¿cuánto deben medir los tres ángulos interiores de un triángulo si se sabe que uno de ellos es el doble del otro y el triple del tercero? Pues aquí está álgebra y geometría ligadas. Beta es 2 alfa y es el triple del tercero. Y beta es igual a 3 gamma. ¿Vale? Y lo que yo sé es que alfa más beta más gamma debe dar 180 grados. ¿Sale? Entonces, esto es alfa. A beta le pusimos 2 alfa. Y gamma vale beta entre 3. Pero beta es 2 alfa. Los 2 tercios de alfa. Igual a 180. Alfa más 2 alfa son 3 alfa. 3 alfa más 2 tercios de alfa. Esto es lo mismo que 3 por 3, 9, 10, 11 tercios de 11 alfa entre 3. Igual a 180.
Entonces, ¿cuánto es esto? 180 por 3 entre 11. 360 y 90 le salió, muchachos. A mí no me va a salir, ¿verdad? ¿Qué hice mal? 180 por 3. Espérenme, déjenme. Hago la cuenta. Sí, ya está, ya es tarde. Espérenme. 180 por 3, 140. Entre 11. No me sale lo mismo, muchachos. ¿Qué hice mal? Uno de Lo ellos. está dividiendo entre 3, ¿no? Uno de ellos. Ah, Alfa más 2 alfa. Es que a ustedes sí les sale, ¿verdad? Ah, mira, a Ana le salió 98, 18, 49, 09 y 32.72. 3x más 2x más x igual a 180. Pero, a ver, espérenme. Uno es el doble del otro. No, pero a ver, fíjense, 30, 60 y 90 no puede ser porque, a ver, dice, uno de ellos es el doble del otro, o sea, 60 es el doble de 30, pero no es el triple del tercero, porque el tercero es 90 y el triple son 270. O sea, yo digo que 30, 60 y 90 no es. 54, 108, 18, 18 por 2, ninguno es el doble del otro, ¿no, muchachos? 54 por 2 son 108, ¿ok? Y el triple serían, no, tampoco Alexis no da, ¿no?